Encuentre la forma componente del vector v si la magnitud del vector v es igual a 3 raíz cuadrada 3, y cuando se dibuja en posición estándar, el vector v se encuentra en el cuadrante 2, y forma un ángulo de 45 grados. Ángulo con el eje y positivo. Da respuestas exactas. Como el vector v forma un ángulo de 45 grados con el eje y positivo en el segundo cuadrante, este sería el vector v. Donde nuevamente el ángulo formado aquí entre el vector y el eje y positivo es de 45 grados. Lo que significa el ángulo y la posición estándar que comienza a lo largo del eje X positivo en el trimenal. Lado está a lo largo del vector es de 135 grados, 90 grados más 45 grados. Esto se llama la dirección del vector que denominamos ángulo θ. Y eso nos ayudará a encontrar los componentes del vector. Dibujemos los componentes X y Y en el plano de coordenadas, que formará un triángulo rectángulo en el segundo cuadrante. Donde aquí tenemos el componente X o un componente horizontal, etiquetemos esta X y aquí tenemos el componente vertical o Y. Etiquetemos esta Y debido a que la magnitud del vector es 3 cuadrados 3, sabemos que la longitud del vector es 3 raíz cuadrada 3, que sería la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Usando este triángulo rectángulo donde el ángulo de referencia es de 45 grados, pueden establecer ecuaciones para el seno y el coseno de 135 grados. El coseno de 135 grados es igual a la razón del lado adyacente a la hipotenusa de x dividido por r, que es x dividido por 3 raíz cuadrada 3. Podemos resolver x multiplicando ambos lados por 3 cuadrados con 3 que nos da x es igual a 3 raíces cuadradas 3 veces coseno 135 grados. Y este valor x es el componente x del vector dado v de forma similar, seno 135 grados. Es igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa de y dividido por r, lo que nos da y dividido por 3 raíz cuadrada 3, resolviendo para y, tenemos y es igual a 3 raíz cuadrada 3, veces el seno de 135 grados. Entonces, estos valores para x e y son los mismos valores que obtenemos cuando aplicamos la definición que se muestra a continuación, donde si un vector v forma un ángulo θ con el eje x positivo, entonces el componente x es igual a la magnitud del vector v multiplicado por coseno θ, y el componente y es igual a la magnitud de v multiplicado por seno θ, es igual a 3 raíz cuadrada 3 es la magnitud del vector y el ángulo θ es de 135 grados, lo que significa que el vector v tiene un componente x de 3 raíces cuadradas 3 veces coseno 135 grados. Y un componente y de 3 raíces cuadradas 3 veces senoidal 135 grados. El siguiente paso es encontrar los valores exactos de la función trigonométrica. Notaremos cómo el ángulo de referencia es de 45 grados, así que avancemos y dibujemos un triángulo de referencia de 45, 45, 90 en el segundo cuadrante. O podemos etiquetar las dos patas como una y tienen hipotenusa raíz cuadrada 2, pero debido a que estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, esta pata sería negativa. Entonces podemos usar este triángulo de referencia para determinar los valores de las funciones seno y coseno de θ es igual a 135 grados. También podemos encontrar los valores de la función trigonométrica en el círculo unitario, que también mostraremos. Tenga en cuenta que el coseno 135 grados es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es negativa dividida por la raíz cuadrada 2. Si racionaliza el denominador, tenemos una raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2, y el seno de 135 grados es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, que es 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Racionalizando, tenemos una raíz cuadrada positiva 2 dividida por 2. Verifiquemos también esto usando el círculo unitario. 135 grados intersecta el círculo unitario en este punto aquí donde el círculo unitario x es igual a coseno θ por igual seno θ, el coseno 135 grados es negativo raíz cuadrada 2 dividida por 2, y seno 135 grados es raíz cuadrada 2 dividida por 2. Lo que significa que el vector v tiene una componente x de 3 cuadrados 3 veces raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2, y una componente y de 3 raíces cuadradas 3. Multiplicado por raíz cuadrada positiva 2 dividido por 2. Y ahora necesitamos encontrar los productos.
La raíz cuadrada 3 veces la raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2 es igual a la raíz cuadrada negativa 6 dividida por 2. Y 3 raíz cuadrada 3 veces raíz cuadrada positiva 2 dividido por 2 es una raíz cuadrada positiva 6 dividida por 2. Y observe cómo no podemos simplificar el 6, y los 2 porque el 6 está debajo de la raíz cuadrada y los 2 no. Y ahora tenemos la forma componente del vector dado v. Espero que hayas encontrado esto útil.